verso 2. Siento de parte del Señor que reflexionemos en esto y vamos a estarlo compartiendo. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Y si usted no tiene Biblia, vamos a tratarnos de ayudar de estas pantallas que están detrás mío para poder leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, el verso 2, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo leo una vez más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta ocasión, Señor, porque usted nos ha dado la vida, usted nos ha dado este soplo, este aliento para que podamos todavía estar en pie. Señor, sé que hay muchas personas que este día no tuvieron la oportunidad de abrir sus ojos, pero nosotros sí lo tenemos, oh Padre amado, y queremos aprovechar todavía estos minutos más, Señor, para escuchar tu bendita y poderosa palabra. En el nombre glorioso de Jesús, háblanos, amado Cristo, háblanos, Señor. Vamos, iglesia, dile al Señor: háblame en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo en esta hora, bajo la autoridad que usted nos ha dado, Señor, sujetamos cualquier cosa que se levanta, que se mueve y se opone en el ambiente espiritual. Lo atamos en el nombre de Jesús, y en esta mañana, Señor, declaramos libertad en el nombre de Jesús. Paz y gozo sobre esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguna necesidad, que sea su mano preciosa, Señor, que obre para bien, que obre para liberar, que obre para restaurar en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando invocamos el nombre de Jesús, hermano, ocurren cosas tremendas y poderosas. Usted puede invocar mi nombre o cualquier otro nombre o el nombre del presidente de ese país y no va a pasar mayor cosa. Pero cuando invocamos el nombre de Jesús, mi hermano, ocurren cosas poderosas, no solamente en el ambiente espiritual, sino también en lo natural. En esta mañana vamos a compartir con ustedes. El título es el siguiente. El título es, lo he puesto en esta mañana, es en inglés. El título es Open Mind. Ese es el título para esta mañana, Open Mind. No se preocupe, para los que no sabemos qué significa esta frase, ya vamos a estar diciendo qué significa. Ese es el título de esta mañana, Open Mind. Y para entrar ya de lleno a lo que es el consejo de la palabra de Dios, pues vamos a ver qué significa esta palabra, o al traducirla a nuestro idioma español, esta palabra significa una mente abierta. Eso significa esta frase, Open Mind, que es una palabra o una frase, una oración que se escucha muy comúnmente en estos tiempos. Hace 10 o 20 años atrás casi no se oía esta palabra, pero ahora como que últimamente en los tiempos modernos, en el tiempo presente en los cuales nos ha tocado vivir a usted y a mí, cada día se está escuchando más y más, y cada vez se está cobrando mucha más fuerza, y cada vez podemos escucharla no solamente allá afuera con la gente en conversa, sino dentro de la misma iglesia del Señor Jesucristo. Esta frase está creciendo, se está acrecentando y se está propagando por toda la humanidad, y también se está lamentablemente metiendo a la iglesia. Una mente abierta. Y déjame decirte, hermano, hermana, que esta palabra
por lo general, o sus orígenes se dan cuando había ciertas inconvenientes en el área laboral, en los diferentes trabajos, o especialmente en este país donde habemos personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, con diferentes gustos en cuanto a la comida, en cuanto a la forma de pensar. Usted sabe, el que es de México piensa un poquito diferente comparado al que es de El Salvador, o los que son de Guatemala piensan un poquito diferente a los que son de por allá del Medio Oriente, y así tienen formas de ver, formas de comer y formas diferentes de pensar o actuar. Entonces, a la hora que nos reunimos en los diferentes trabajos, usted sabe que en este país casi siempre estamos con personas de diferentes nacionalidades. Rara vez nos encontramos con personas de nuestro mismo país. Entonces ahí es donde se creó esta frase, una mente abierta. Y para entrar en materia, una mente abierta significa, o hacemos uso del diccionario en esta mañana para que podamos entender qué significa tener o ser de mente abierta. Esta palabra, ser de mente abierta, significa ser receptivo a nuevas ideas y diferentes opiniones o puntos de vista. Lo voy a repetir: ser o tener una mente abierta significa ser receptivo a nuevas ideas y diferentes opiniones o puntos de vista. Es decir, tener una mente abierta significa estar en toda la disposición de escuchar las propuestas de los demás, incluso si esas propuestas o esas cosas que escuchamos de los demás van en contra de nuestro criterio. Y ojo, mucho ojo, el hecho de que nosotros seamos de mente abierta o tengamos la capacidad de poder escuchar todo lo que está pasando a nuestro alrededor no significa que estamos obligados a aceptar o mucho menos practicar las cosas que nosotros estamos escuchando a nuestro alrededor. Ahora, déjame decirte, y estoy comenzando con esto para que podamos entender dónde se originó esta frase, tener una mente abierta. Es decir, en los trabajos hay personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, e incluso el idioma inglés, usted sabe, no lo hablamos tan bien, allí entre medio, allí una que otra palabrita inglés, español, y ahí le metemos otra cosa, pero allí se encuentra muchas veces uno con personas de diferentes países, y ahí es donde uno tiene que tener una mente abierta, es decir, ser paciente, porque a lo mejor aquel es una persona que tal vez ha emigrado de Europa, tal vez de Rusia, y cuando viene a ese país nos encontramos en el trabajo y tal vez él habla un poco inglés porque obviamente no va a hablar español, y el inglés que él habla es bastante fuerte o se marca mucho su acento. Entonces allí es donde yo tengo que tener esa mente abierta para poder tener paciencia y entender, tratar de entender hacia dónde o cómo es la conversación que estamos teniendo para poder desarrollar mejor el trabajo, para poder desarrollar mejor las tareas que nos toca desempeñar. Ese fue el origen de esta frase, pero vuelvo y repito, todo lo bueno el enemigo está tratando de cambiarlo, y ahora en día esta frase es tan común que ahora se le ha cambiado el sentido original de la frase. Ahora esta frase se está utilizando de diferentes maneras, y en primer lugar esta frase casi siempre cuando se menciona hoy en día, como le digo, ya sea en inglés o en español, cuando le dicen que tú eres de mente abierta, yo soy de open mind, soy de mente abierta, es decir, yo estoy dispuesto a muchas cosas, pero cuando se habla actualmente de esta frase casi siempre se le está dando un seguimiento o se le está dirigiendo hacia temas de homosexualidad o lesbianismo y toda la ideología de géneros que está cobrando mucha fuerza, mucho impulso en los últimos días.
Ahora, déjeme decirle, amado hermano, que en muchas congregaciones ya no se está hablando de lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, el hecho de tantas perversiones de tipo sexual, ya casi no se menciona. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mismo Satanás, el diablo, se ha encargado de ir cambiando el vocabulario, de ir cambiando las frases, las oraciones, y las ha ido de alguna manera incluyendo dentro de lo que es el vocabulario de toda la humanidad, y ahora la gente está hablando y mencionando muchas cosas que muchas veces ni siquiera saben el origen de esas palabras. Vuelvo y repito, open mind o tener una mente abierta se ha utilizado exclusivamente hoy en día para cambiar lo que es las posiciones o la postura que las personas están manteniendo en cuanto a la intimidad sexual, en cuanto a la ideología de género que existe ahora en esta sociedad, entre comillas. También se usan otras palabras como las siguientes: yo soy moderno, yo soy milenial, yo no soy viejito, yo no soy de la época de piedra, yo soy actual, yo soy alguien moderno, soy una persona que está actualizada. Cuando escuchamos esas palabras, casi siempre, no en todos los casos, pero casi siempre se está enfocando hacia tener una mente abierta. Ahora déjeme decirle, amado hermano, que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros encontramos consejo para todas las áreas de nuestra vida. Así como hay consejos para la familia, hay consejos para los hombres, para las damas, para los niños, también hay consejos para las parejas, para los matrimonios, y todo lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero ahora viene el enemigo y comienza a levantar esta frase, una mente abierta, y comienza a tergiversar, a cambiar todo lo que Dios ha establecido. Déjame decirte, amado hermano, que la porción con la cual nosotros hemos iniciado en esta mañana, el apóstol Pablo comienza diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tener una mente abierta, amados hermanos, no significa que debemos de dejar o hacer a un lado nuestros principios y creencias bíblicos y reemplazarlos por los del vecino, reemplazarlos por los del amigo, reemplazarlos por los que el gobierno establece, reemplazarlos por cada una de las cosas que continuamente estamos oyendo, escuchando a nuestro alrededor, sino más bien es importante que nosotros como iglesia podamos ser capaces de defender nuestros puntos de vista bíblicos. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana, mi hermano. Tener una mente abierta, mi hermano, es que yo tengo de tener la madurez, la capacidad para escuchar todo lo que está pasando a mi alrededor, tomando en cuenta que esta expresión fue creada para el área laboral, en el área de trabajo. Pero sabemos que las cosas siempre van cambiando, o se le va dando otra forma, se le va cambiando su sentido original. Usted sabe que el diablo hace eso, cambia lo bueno de Dios y le cambia aunque sea algo pequeño, pero desde el momento que ya fue cambiado, ya es algo diferente. Entonces nosotros tenemos la capacidad de escuchar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no significa que nosotros estamos de acuerdo con lo que está pasando alrededor, porque esta palabra open mind o tener una mente abierta, lo que está tratando la sociedad, entre comillas, de hacer y decir es que si tú eres de una mente abierta, entonces tú eres capaz de experimentar todo lo que está pasando a tu alrededor. Ahora, vuelvo a recalcar y repito, esta palabra open mind se ha sido
enfocada o ha sido llevada hacia el aspecto sexual. Y no voy a entrar en detalles, hay niños acá y no voy a entrar tanto en eso, pero para que podamos entender que ha sido llevado hacia el área sexual, en donde tanto parejas o miles o millones de hombres y mujeres hoy en día están cambiando lo que Dios estableció dentro de la intimidad, lo normal que Dios ha establecido, y ahora le han agregado diferentes posturas, diferentes posiciones y tantas cosas, y vuelvo y repito, no voy a entrar en detalle, pero lo ha cambiado. Y ahora el enemigo dice: si tú no pruebas de esta forma, que no es lo normal que Dios ha establecido, tú no eres de mente abierta, tú eres uno de mente cerrada, eres un cuadrado, eres un viejito, eres un anticuado, eres una anticuada, porque tú no estás experimentando lo que todo mundo experimenta. Mira como la publicidad o lo que son las empresas dedicadas a la pornografía y promover todas estas cosas, como han crecido, y ahí están millones de gentes viendo atrapados con legiones de demonios que están manteniendo atrapado a toda esta mente, donde presentan no el sexo o como algo normal, sino como una cosa cualquiera y pasajera, donde puedes tener o acostarte con quien tú quieras, a la hora que quieras, y practicar o hacer lo que tú quieras. Y eso es tener una mente abierta, que debes ser capaz. Si quieres acostarte, si eres una mujer, te puedes acostar con un hombre o con otra mujer, o acostarte hasta con un animal, o hacer esto o hacer lo otro. Si eres un hombre, eres capaz de acostarte con otro hombre, con una mujer, con un animal, etcétera, etcétera. Vuelvo y repito, ahora la sociedad dice: tú eres de mente abierta y debes ser de mente abierta. Y si no estás pensando de esa manera, tú eres de mente cerrada. ¿Qué es tener una mente cerrada? Tener una mente cerrada es una persona que no está dispuesto a nuevas ideas, opiniones, puntos de vista o creencias. Y presten mucha atención a estas definiciones de lo cual estoy mencionando en esta mañana. Note: tener una mente cerrada es una persona que no está dispuesto a nuevas ideas, a nuevas opiniones, a nuevos puntos de vista o creencias. ¿En qué parte de la definición del concepto tener una mente cerrada está implícito la intimidad? ¿En qué parte de ser cerrado de mente está implícito ser abierto, practicar todo lo que enseñan acá? Es decir, como lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. En tanto allá no había diferencia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, niños, ancianos, allá animales, todo se valía. Es exactamente lo que está pasando hoy en día. Y viene la sociedad y está diciendo: si tú no eres capaz de salir de la rutina, de salir de esa mente de Pedro Picapiedra, de esa mente tan antigua, de esa mente viejita, y empezar a actualizarte, empezar a modernizarte, entonces tú eres de mente cerrada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, vuelvo y repito, tener una mente cerrada no significa que yo debo practicar otras cosas. Es que una cosa es escuchar una nueva idea. Amén. Una cosa es escuchar, sí, claro, yo voy por la calle, empiezo a llevarle la palabra, a compartir con alguien la palabra de Dios, y viene él y me dice: mire, pues yo no creo así como ustedes, yo creo de esta forma. Eso es uno: ok, lo escucho, está bien, lo escucho, perfecto. Pero no tiene nada que ver con escuchar la opinión de otra persona. O utilicemos este ejemplo que yo tengo acá. Imagínate, hermano, usted es de México, ¿a usted le gustan los tacos? Imagínate, traigo eso para que lo podamos entender un poco mejor. ¿Qué tiene que ver que a usted le gustan los tacos? Y si a mí no me gustan, no significa que porque a mí no me guste, yo soy una persona
rara, o soy una persona que está en contra de lo que usted ha creído, le han enseñado en su país donde usted nació. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, vuelvo y repito, ahora lo que está pasando en la actualidad es que la gente está utilizando este concepto de tener una mente abierta porque nosotros no estamos de acuerdo con la forma de cómo se está llevando o conduciendo esta sociedad. El apóstol Pablo dice, una vez más, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. Abramos un poco más o desglosemos un poquito más este verso. El apóstol Pablo está diciendo, no te conformes con lo que te está dando esta sociedad, porque esta sociedad solamente te está presentando lo que le conviene a ellos. Te está de alguna manera llevando hacia cosas que si tú no estás amparado, si tú no estás parado en la roca inconmovible, posiblemente comenzarás a hablar, comenzarás a actuar, comenzarás a pensar tal y como esta sociedad lo desea. Hablemos de algo bien común, el COVID. No sé si usted se ha dado cuenta que del mes pasado para acá empezaron a bombardear por los medios de comunicación y a decir y que hay tantos casos y todos los días 200,000 casos, todos los días 300,000, medio millón, 800,000 cada día, hermano. Y yo le he estado dando un seguimiento a todo eso. Y si empezamos a hacer la suma de todos esos miles, casi millones, casi 1,000,000 de contagios día por día, y si nos vamos a eso, hermano, ya no habría gente afuera, todo el mundo estaría contagiado. Si nosotros nos vamos poniéndole la trayectoria desde que se comenzó con los datos estadísticos, donde se comienza y dice, cada día, este día dice las noticias, haga la prueba y usted se dará cuenta. Mire las noticias mañana por la mañana y le van a decir, este día hay 500,000 casos. El siguiente día, este día hay 300,000. El siguiente día, este día hay 400,000. Empiece a hacer la suma de todos esos números y usted se dará cuenta que prácticamente ya todo el país debería estar contagiado. Pero eso no es la realidad. Nosotros, por lo menos a nosotros, creo yo, que no nos ha pegado ese COVID. A Dios sea toda la gloria. Estoy tratando de decir, hermanos, que la sociedad de alguna manera, los gobiernos, tratan de manipular la vida de las personas. Y así es como ha introducido esta palabrita, open mind. Open mind. ¿Tú estás casado? Ok, perfecto. No hay ningún problema si tú como mujer o tú como hombre puedes ir y tener tu aventurita afuera. Eso no es problema. Eso no es pecado. Eso es ser de mente abierta. Tú puedes ir, puedes tener otra pareja afuera. O no estás casado, estás soltero. Tú puedes estar con las personas que tú quieras. Eso no es pecado, eso no es malo. Eso es ser de mente abierta. ¿Quieres estar con un hombre mayor, con un hombre joven? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres estar con un niño, con una niña? ¿Quieres ir y visitar esos lugares donde se promueve todas estas cosas? No, eso no es pecado, eso es tener una mente abierta. Ahora, esa es la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿qué pasa si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy mencionando? Entonces tú eres una persona de mente cerrada. Y no solamente una persona de mente cerrada, eres un homofóbico. Homofóbico, de alguna manera está diciendo que eres un racista, que eres una persona que no soportas estar en medio de una persona. En este caso, si tú estás a la par de una persona gay, lesbiana o ideología de género, como lo están presentando, el lenguaje técnico, ideología de género, que significa que tú no puedes estar en medio de estas personas, porque tú los aborreces, porque tú los odias. Ese es el enfoque que le han presentado o donde lo quieren llevar para que las personas allá afuera estén creyendo que los cristianos odiamos
a las personas que practican la homosexualidad, el lesbianismo o cualquier otro tipo de pecado o aberración. Y eso no es cierto, hermano. Nosotros amamos a todas las personas, odiamos la práctica que ellos están realizando porque eso es censurado por la palabra de Dios. Imagínate, hermano, es como que yo me enoje, yo me sienta mal, porque cuando leo la palabra de Dios me doy cuenta que la Biblia dice que soy pecador. Que yo me enojo. ¿Y por qué me voy a enojar si yo soy pecador? Eso no es mentira, es verdad, yo soy pecador. ¿Por qué me voy a enojar? ¿Por qué me voy a sentir? ¿Por qué voy a agarrar la Biblia y voy a empezar a romperla o a tirarla al piso, a decir, Señor, tú estás equivocado? Si eso fuera así, mi hermano, entonces podríamos decir que el primero que es de mente cerrada es Dios. Si eso fuera así, el primer ser que es de mente cerrada es nuestro Dios. Pero sabe, amado hermano, sabemos que nuestro Dios no es de mente cerrada. Dios es un Dios de misericordia, de paciencia. Está teniendo paciencia con toda la humanidad. ¿Usted cree que el Señor no se da cuenta de todas las aberraciones que ocurren en este planeta Tierra? Hermanos, anoche estaba leyendo un poco el libro de Deuteronomio, en donde me daba cuenta que el Señor, antes de introducir a su pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel, es decir, Canaán, el Señor ya les estaba diciendo que tuvieran cuidado con practicar las cosas que ellos practicaban. Los cananitas ya se daban caso en donde estaban practicando la homosexualidad, el lesbianismo y hasta con animales. Y el Señor le está diciendo, yo quiero que ustedes sean un pueblo diferente. Por eso los saqué de Egipto, porque en Egipto no estaban viviendo la vida que yo tenía para ustedes, o yo deseaba para ustedes. Pero también sepan que también a la tierra donde van a entrar, también esta gente practica todas estas cosas y tienen que tener mucho cuidado, porque si no, ustedes comenzarán a pensar, comenzarán a practicar las mismas cosas que ellos están practicando. Ahora déjame decirte, mi hermano, que nosotros en ninguna manera nosotros señalamos, mucho menos estamos allí murmurando acerca de lo que está pasando alrededor. Si hay alguien que quiere llevar su vida o conducir su vida como él lo desea, él va a tener que dar cuenta ante nuestro Dios. Nosotros velamos por nuestra vida y nuestro deber es llevar esta palabra a más y más personas. Ahora el apóstol Pablo dice, nosotros no debemos permitir que todas estas cosas que entre comillas se miran como buenas, nosotros las comencemos a mirar igual como las está viendo este mundo. Porque si no tenemos cuidado, nuestra convicción en cuanto al Evangelio será cambiado. Hermanos, nuestra realidad es que nosotros no tenemos ningún problema con ninguna persona que piense o viva o mantenga una conducta homosexual, lésbica o como lo desee hacer. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero el inconveniente se da en que sencillamente las personas nos acusan a nosotros de homofóbicos o de mente cerrada porque no estamos de acuerdo con su estilo de vida. Ahora, como dije al principio, todas esas cosas casi ya no se están predicando en las iglesias. ¿Por qué? Porque sencillamente se tiene miedo a hablar de estas cosas. Y nosotros no debemos tener miedo, porque yo no he venido para señalar, he venido para hablar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos está aconsejando, nosotros debemos de prestar atención. El día de ayer estaba viendo el video de un pastor conocido allá en España. No voy a mencionar su nombre, pero este hombre es muy reconocido, es un pastor. Y él estaba enseñando una carta en donde una mujer que supuestamente es pastora, esta mujer es pastora, pero
no es el hecho de que es pastora, sino que esta mujer es lesbiana, está casada con otra mujer, es lesbiana y ella está al frente de una congregación. Ahora este pastor ha estado hablando un poco acerca de este tema, explicando a la congregación, y ahora viene esta mujer y le manda una carta y lo está amenazando y le está diciendo que se calle, que deje de hablar de esas cosas, porque allí no está mostrando el amor del Señor Jesucristo, que lo único que está haciendo es juzgando y señalando, y si no se calla lo va a tener que llevar ante la corte para ver si pelean ese caso y a ver si consiguen una multa o finalmente meter preso o meter a la cárcel a este pastor. Hermano, ¿por qué es necesario? ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Porque sencillamente la sociedad se ha corrompido y muchas veces como iglesia nos estamos quedando callados. Estamos viendo que el mundo está volteado, es decir, las patas al contrario, para arriba o de cabeza, como se comúnmente dice, y muchas veces nosotros no estamos adoptando una postura bíblica en cuanto a todas estas cosas, y el enemigo está utilizando todos los medios y recursos habidos y por haber para que nosotros nos quedemos callados. Sabemos que se ha infiltrado en los diferentes gobiernos, en las diferentes gobernaturas, en las cortes y todo eso, pero no le ha bastado solamente con ello, sino que también ahora se está infiltrando en las iglesias, en las congregaciones. Dígame usted, hace 10, 20 años atrás, ¿cuándo se oía usted hablar de pastores homosexuales? Hace 20, 30 años atrás, ¿cuándo se oía hablar de pastora o mujeres lesbianas liderando una congregación? ¿Cuándo se escuchaba eso? Hermano, eso es algo que está viviendo día con día, y lo peor que muchas personas lamentablemente ya cambiaron su pensamiento, su manera de ver, y ahora sencillamente están diciendo: es que yo soy de mente abierta, y como soy de mente abierta yo acepto todo lo que está pasando a mi alrededor. Una mente abierta, mi hermano. ¿Cuántos ya habían escuchado esta palabra? Open mind. Bueno, si no la ha oído, la va a oír dentro de pronto, porque eso es lo que se vive. Nuestros niños en las escuelas, hermano, ¿qué cree que se les está enseñando? Desde niños se les está enseñando ya a muy temprana edad que deben ir creciendo con una mente abierta a todo, dispuesta a todo. Usted es un niño, le gusta una niña, no hay problema, usted es de mente abierta. Problema de aquellos que no acepten lo que usted está haciendo. Problema de aquellos los que no piensen como usted está pensando. Por eso es que se han infiltrado en los gobiernos, en las cortes. Sabemos que ahora se pueden casar mujeres con mujeres, hombres con hombres, se pueden casar hasta con animales, etcétera, 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 porque eso es tener una mente abierta. Hermano, este mundo podrá tener tantas y tantas opiniones o puntos de vista para todo lo que hay bajo esta tierra o bajo este cielo, pero eso no significa que nosotros nos vamos a dejar sugestionar para comenzar a ver las cosas como ellos las están mirando. Ser de mente abierta, hermano, es un concepto que, como dije hace un momento, se aplicó al aspecto laboral, pero con el tiempo fue cambiado ese origen, ese enfoque, y ahora se está enfocando o llevando o dirigiendo hacia las perversiones de tipo sexual. Es decir, continuamente podemos escuchar en los trabajos hombres, cientos de hombres y mujeres hablando acerca de posturas y cosas que se deben llevar a cabo en el hogar, donde muchas veces le dicen: ¿y tú ya hiciste esto? No, le dicen: no lo he hecho. No, deberías de probar esto, deberías de probar de esta forma, porque si tú no lo pruebas, entonces alguien más se lo va a enseñar. Hermano, esas son las pláticas que se dan en el mundo en el cual tú y yo vivimos, hermano. Y si no tenemos cuidado, tarde o temprano nosotros posiblemente seremos afectados, posiblemente comenzaremos a ver la vida como ellos la están mirando. Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, sé que es un tema bastante
delicado. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 5, mas sin embargo está dentro de la palabra de Dios, tenemos que hablarlo también. Como en otra ocasión vamos a estar tocando otros temas, no vamos a tener temor por hablar lo que la palabra de Dios nos enseña. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 15. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 15. Dice la Escritura: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está hablando que nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió, lo repito, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Es decir, nosotros hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, comprados por Él, para que ahora que nosotros vivimos en este cuerpecito, comencemos a vivir para aquel que nos lavó, para aquel que nos santificó, para aquel que nos ha regenerado. Para Él tenemos que vivir. Por lo tanto, hermanos, tenemos que llamar las cosas como son. El hecho que a alguien no le guste lo que Dios dice en su palabra, mi hermano, sencillamente sería problema de esa persona. Pero no es cuestión de lo que nosotros mencionamos, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Vaya conmigo a Primera de Corintios en el capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 9 y verso 10. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 9 y verso 10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 9 y verso 10. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22, el verso 15. Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 15. Gloria sea el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 22, el verso 15. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 22, el verso 15. Dice la Escritura: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando dice la expresión malos perros, está hablando los paganos, es decir, aquellos que hacen maldad y no sienten remordimiento en su conciencia. Eso está diciendo, más los paganos, es decir, los que pecan o hacen maldad y no sienten remordimiento en su conciencia, estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, amado hermano, si verdaderamente profundizamos un poco más en esta palabra, podríamos decir una vez más que nuestro Dios es un Dios de mente cerrada. Dios es de mente cerrada, Dios no es de mente abierta. Pero usted y yo sabemos que no es así, hermano. Nuestro Dios lo único que hace es establecer los parámetros para nuestra
bienestar, para que nos vaya bien en todo. No es que Dios, como muchas veces la gente lo pinta o lo plantea o lo enseña, Dios es un ser malvado, despiadado, porque Dios pone tanta regla y tantas normas y el ser humano está allí y no puede cumplir. Oh, mi hermano, entendamos que todo lo que nuestro Dios nos ha dejado es para nuestro propio bien, es para nuestro bienestar. Imagínense, hermano, que cuando vamos en las calles manejando, obedecemos fielmente las leyes de tránsito. Los rótulos que están afuera, los obedecemos. ¿Por qué los obedecemos? Porque el policía te va a poner un ticket, te va a llevar preso. Pero nadie se queja de los rótulos que hay afuera. Nadie se queja, todo el mundo mira el sign que dice stop o alto, hace su alto, se detiene, mira para un lado, mira otro, los 4 segundos. ¿Ok? Sigue. Nadie se queja, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, sí tenemos problemas. Cuando se lleva la palabra de Dios a todos los que están allá afuera, no, es que Dios es homofóbico. Tú eres homofóbico, porque tú no piensas como yo. Por favor, hermano, ¿desde cuándo podemos tachar o insultar o creer que una persona es homofóbico porque no piensa igual que yo? Porque no cree como soy yo. Pero ¿sabe por qué? Porque la sociedad está enseñando y está diciendo, si tú no practicas lo que hace esta persona, entonces tú eres un homofóbico, eres una persona de mente cerrada. ¿Por qué me voy a enojar yo? Porque la palabra de Dios me diga que yo soy un pecador, que necesito arrepentirme. ¿Por qué me voy a enojar si esa es la verdad? Hermano, ¿o cómo voy a cambiar si nunca me dicen en qué estoy mal? ¿Cómo vamos a cambiar si nunca me señalan qué estoy haciendo mal? Hermano, cuando nosotros empezamos en un trabajo y no sabemos aquel trabajo, no sabemos, allí nos ponen una persona que esté checando lo que nosotros estamos haciendo. Y si algo sale mal, llega esa persona y te dice, esto que hiciste no está bien, tienes que hacerlo de esta manera y de esta manera. ¿Te enojas? Te enojas porque tu jefe llega y te dice, esto no salió bien, tenías que haberlo hecho de esta manera. No, no nos enojamos. ¿Por qué? Porque sabemos que nos está señalando nuestros errores o nuestras faltas para que desempeñemos o hagamos mejor nuestro trabajo, para que agarremos experiencia y con el tiempo ya no volvamos a fallar, ya no vayamos a pasar por alto aquello que estamos haciendo mal. Cuando menos sentimos, ya esa persona está 1 semana, 2 semanas a la par nuestra. Después de un buen tiempo, esa persona sabe que estamos haciendo buen trabajo y ya nos deja solo. Ahora, ¿por qué nos vamos a enojar o sentir mal? Porque nuestro Dios nos deja su palabra y nos señala cuáles son los caminos o el camino que nosotros tenemos que comenzar a cruzar. Hermano, si nunca nos dicen en qué estamos mal, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar? Imagínate el carro que manejas. ¿Cómo sabes tú cuando el carro necesita una reparación? Allí en tu tablero se aparece una luz que dice check an engine. Si no te aparece esa luz de check an engine, tú deduces o das por entendido que el carro está marchando bien. Pero cuando ya te aparece esa luz que dice check an engine, entonces tú empiezas a decir, algo le pasó al carro. A veces vas a sentir que cambia el motor, el ruido, hace ruido, etc. Pero otras veces no va a pasar nada. Pero aún así sabes que está esa luz indicándote que necesitas revisar el motor. ¿Cómo lo vas a arreglar si tú no sabes que está malo? Nuestra vida, amados hermanos, nosotros tenemos que venir constantemente a la palabra de Dios para saber en qué estamos haciendo mal, para saber en qué podemos mejorar. Y ahí está nuestro Dios que nos ha dejado su bendita y poderosa palabra. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 8. Evangelio de Juan en el capítulo 8. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer del verso 1
en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 1 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 1 en adelante. Sé que no hay tanto gloria a Dios esta mañana. Sé que no hay tanto aleluya. Y tal vez alguien dirá, bueno, ¿y ese tema de dónde lo sacó el hermano? Son cosas que están pasando, mi hermano. Yo sé que como padres, los que son padres están mandando a sus hijos a las escuelas. Y usted confía que en las escuelas le están enseñando cosas buenas. Pero hermano, en la escuela no en la iglesia. En la escuela muchos de los maestros no son creyentes o cristianos. Ellos les van a enseñar lo que el gobierno les diga. Esto les van a enseñar a los niños. Si el gobierno dice, aquí está el paquete o lo que es el estudio que le van a dar a los niños desde temprana edad, eso es lo que ellos van a dar. Y si lo que el gobierno dice, no, pues empieza a enseñarle de que no hay problema, puede meterse con alguien de su mismo sexo, puede meterse con un animal, eso no es problema. Eso es ser moderno, eso es ser open mind, ser de mente abierta. Y nadie tiene que decirle nada. Y cuidadito si el papá se enoja. Entonces, hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado, tomar la rienda, especialmente los que tienen niños pequeños o niños que están en la escuela, tomar la rienda en el sentido de educarlos, enseñándole la palabra de nuestro Dios. Que ellos entiendan lo que nuestro Dios piensa acerca de todas estas cosas. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1. Dice el Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Es decir, Jesús estaba sentadito. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es decir, andaban allí siguiendo a la mujer y estaban tal vez guiándola por algún hoyito o viendo cómo para poderla cachar en el acto mismo del adulterio. Verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Verso 11 y último. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces, preste atención a las palabras del Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y continúa pecando. Vete y continúa de adúltera. Esas fueron las palabras del Señor. ¿Cuál es? Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques. Es decir, esta gente no te condenó porque son un atajo de pícaros, al igual que tú. Posiblemente son adúlteros, fornicarios, mentirosos, orgullosos, etc. Ninguno de ellos te condenó. Yo tampoco te voy a condenar. Pero vete y ya no lo sigas practicando. Ya no lo sigas haciendo. Vete y no peques más. Ahora, miremos un poco en Deuteronomio. Sé que no está ahí, mi hermano, lo vamos a tener que buscar. Deuteronomio capítulo 22, el verso 22, para que hablamos un poquito más acerca de esta historia. Deuteronomio capítulo 22, el verso 22.
Porque note que esos pícaros solamente llevaron a la mujer y al hombre no lo llevaron. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquí miramos cuando muchas veces la gente usa la palabra a su conveniencia y no como está escrita en la palabra. Deuteronomio capítulo 22, el verso 22. Mire lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. Dice la escritura, Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Si lo tiene, me dice amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 22, el verso 22, dice la escritura: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Note que cuando los encontraban ese par de tortolitos haciendo pecado y maldad, y ambos, o la mujer en este caso, tenía su marido, ¿cuál era el castigo que tenía que dar? Traigan a los dos y van a tener que matarlos. Pero ¿qué hicieron esta gente? Agarra a la mujer y se la presentan a Jesús. Sabemos que no lo estaban haciendo por tratar de que él hablara de la palabra correcta, sino más bien tentándole, dice los versículos que leímos. Ahora le presentan a esta mujer y le dicen: Señor, Moisés nos habló y nos dijo que debemos de apedrearla. ¿Qué dices tú? Ahora, el Señor conoce este verso de Deuteronomio 22, 22. El Señor sabía que esos pícaros solamente habían llevado a la mujer y al hombre le han de haber dicho: vete y nos vamos a quedar calladitos y aquí nadie va a saber que tú estabas pecando, que tú estabas adulterando o fornicando. Entonces podemos ver exactamente cómo el hombre muchas veces quiere acomodar la palabra de Dios a su vida y no aplicarla tal y como está escrito en la palabra misma. Ahora el Señor Jesucristo le dice a esta mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Le dice: Señor, todos se fueron. Ok, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es decir, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de decir mentiras, deja de llevar esa vida doble o triple o cuádruple. Deja de llevar esa vida que no te agrada. Ahora, usemos nuestra imaginación por unos momentos. Preste atención acá. Usemos nuestra imaginación por un momento. Supóngase que al Señor Jesucristo, porque estamos hablando del tema Open Mind, que es algo común en estos días, supóngase que al Señor Jesucristo, en vez de llevarle a una mujer adúltera, le hubieran llevado a un hombre homosexual o a una lesbiana. No estoy tergiversando la palabra, solo estoy tratando que entendamos y seamos un poquito más abiertos a la palabra de Dios. Supóngase que el Señor Jesucristo le hubiera dicho: mira, Señor, encontramos este hombre y este hombre estaba con otro hombre, un homosexual, un gay. O que le hubieran dicho: Señor, encontramos esta mujer es lesbiana. ¿Cuál cree usted que hubiera sido las palabras del Señor Jesucristo? Piensa. ¿Cuál cree usted que hubieran sido las palabras del Señor Jesucristo? Si le hubieran llevado una lesbiana, un gay, un mentiroso, un ladrón. Miremos en el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 20, en el Antiguo Testamento, para que podamos entender un poco más lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Levítico capítulo 20, Levítico capítulo 20, el verso 13. Levítico capítulo 20, el verso 13. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Levítico capítulo 20, el verso 13. Dice la palabra del Señor. Levíticos. Si usted quiere saber un poquito más acerca de todos estos temas o esta la palabra de ese día, allí en el libro de Levíticos y en Deuteronomio está muchísima enseñanza acerca de todo lo que estoy mencionando.
capítulo 20 de Levítico, verso 13, dice la Escritura: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Una vez más, si alguno se ayuntare, la palabra ayuntar está diciendo como que se acuesta, que tienen intimidad. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ahora volvamos al ejemplo del cual estamos hablando en esta mañana y del cual yo le estoy mencionando. Supóngase que al Señor Jesucristo le hubieran presentado un homosexual o una lesbiana. ¿Cuál hubiera sido las palabras del Señor Jesucristo? Lo más seguro es que Él hubiera dicho: nadie te condena, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es decir, no lo sigas haciendo, no lo sigas practicando. Ahora, si la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo es tan grande que nosotros, siendo malos, pecadores, perversos, todavía nos tiene con vida acá, entonces, ¿cómo es que todos estos grupos de la llamada ideología de género nos llaman a nosotros homofóbicos, nos llaman a nosotros de mente cerrada, o lo que es peor aún, dicen que Dios es un Dios homofóbico, que es un Dios castigador, que es un Dios que desea lo malo para su creación? Hermano, si el mismo Señor Jesucristo fue capaz de, si lo pudiéramos ver de esta manera, de pasar por alto la infracción de esa mujer adúltera que le llevaron ante su presencia, pero también Él le recalcó que era necesario que parara de hacer lo malo que estaba haciendo. Hermano, entonces podemos ver que nuestro Dios es un Dios de mente abierta, y más que mente abierta, es un Dios grande en misericordia. A través del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 9, póngalo, mi hermano. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, el verso 9. Mire lo que dice nuestro Dios. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, el verso 9. Cómo esta gente ingrata está diciendo que nuestro Dios es un Dios malvado, es un Dios que verdaderamente no tiene misericordia, o es un Dios que sencillamente, perdón hermano, es segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9, le pido disculpas. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9. Cómo esta gente habla del Señor diciendo que Él no es grande en misericordia. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9, dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, si hay alguien que está interesado en que el ser humano se arrepienta de todas sus maldades, es nuestro Dios. Si hay alguien que está interesado en que el hombre cambie su manera de vivir, es nuestro Dios, hermano. Así como le presentaron esta mujer al Señor Jesucristo, cualquier persona que le hayan presentado al Señor. O dígame usted, ¿no es cierto que el Señor Jesucristo estaba acompañado, rodeado de personas pecadoras? Aún su mismo discípulo. Hablamos de Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, y se creía en esa época que los publicanos o los recaudadores de impuestos eran ladrones. Les gustaba robar dinero. Hablemos de Judas, la palabra de Dios señala que era ladrón. Hablemos de los hermanos Boanerges.
Dice la palabra de Dios que tenían un carácter pésimo y terrible, que solamente deseaban la condenación prácticamente o la destrucción de las personas, cuando muchas veces no estaban de acuerdo en lo que ellos creían o como ellos miraban las cosas. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba rodeado de gente pícara, sinvergüenza, adúlteros, fornicarios, y allí me imagino yo que había muchísima gente que también se dedicaban a tener o practicar la homosexualidad o lesbianismo, pero el Señor Jesucristo nada de eso le impidió el poder desplazarse hacia esa cruz del Calvario y entregar su vida en ese madero para otorgarnos una oportunidad a toda la humanidad, para que podamos ser redimidos de nuestros pecados, para que podamos ser redimidos con su sangre preciosa. ¿O será que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, solamente miró a los santurones, a los fariseos que se vestían de blanco, con esas vestiduras? Me imagino que hasta su manera de caminar, me imagino los fariseos caminar, y que la gente los mirara, vestidos de blanco, 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 porque la gente, para que la gente tuviera el concepto de, ahí va un hombre de Dios, santo, puro. Este es un hombre de Dios. Y hasta lo mejor hacían gestos o movían las manos, o hasta lo mejor extendían las manos para que la gente se lo besara y que todo el mundo, cuando ellos iban pasando, les abrieran paso, porque ahí lleva un hombre de Dios. Hermano, ¿será que el Señor Jesucristo murió por gente buena, por gente santa? No, mi hermano, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, por toda la humanidad. Él no hizo ninguna distinción. Él no hizo ninguna diferencia. No solamente pensó en Israel, sino en toda la humanidad, fuera blanco, fuera moreno, fuera lo que fuera. El Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Si hay alguien que es de mente abierta, hermano, es nuestro Dios, porque Dios está esperando hasta este día y continúa esperando todavía que más y más personas puedan renunciar a su pecado y cambiar y permitir que el Cristo de la gloria les transforme sus vidas. ¿Se da cuenta cómo el concepto de tener una mente abierta es tan distinto a lo que encontramos en la palabra de Dios, a lo que estamos escuchando allá afuera? Allá afuera solamente están diciendo, no, tener una mente abierta es poder practicar, vivir, o como dice comúnmente, vive tu vida, disfrútala, disfruta, haz lo que quieras, para que cuando llegues a viejo nadie te va a decir que no has probado. Oh, mi amado hermano, ese es el pensamiento de la gente que no conoce al Señor. Pero en esta mañana, aquí hay un pueblo que ha conocido al Señor Jesucristo. Aquí hay una iglesia que ha sido lavada y santificada con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Póngase en pie en esa mañana. Sabe, hermanos, que muchos pastores ya no están hablando de todos estos temas por miedo, por temor. Yo no sé si usted sabía, esta prédica la pasamos por las redes sociales, por el Facebook y por el YouTube. Y no sé si usted sabía que cada vez que nosotros pasamos una prédica o queremos subirla al Facebook o al YouTube, ellos tienen unos programas que tienen estas compañías, donde ellos empiezan con algoritmos, le llaman ellos, es cuestiones de computadora, y esos programas donde ellos empiezan a leer todo lo que estamos diciendo o lo que yo estoy hablando en este caso, y empiezan a ver, y ellos ya tienen su forma de visualizar el mundo en el cual vivimos. Y si estamos tocando temas como homosexualidad o lesbianismo, inmediatamente se activa una alerta en los programas que ellos tienen y empiezan a censurar. La primera vez te mandan una advertencia donde dice, tú no puedes estar hablando así. Tú no puedes estar hablando así.
lo hace YouTube, lo hace Facebook y lo hacen muchas de las redes sociales. Tú no puedes estar hablando de eso porque tú estás teniendo un concepto distinto al que se maneja dentro de las leyes establecidas por los diferentes gobiernos. Te manda la primera advertencia, te manda la segunda advertencia, y si la tercera no entiendes, lo que hacen ellos, te cierran tu página, te la cancelan, porque tú no puedes hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos hablando, mi hermano, que el mundo tiene una forma de ver las cosas y nuestro Dios tiene otra manera de ver las cosas. Lamentablemente, la falsa sociedad, no digo que todo es malo, porque no es así tampoco, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que son perversas y nosotros tenemos que estar atentos. Por eso el apóstol Pablo dijo, es tiempo que no nos acomodemos a las cosas que hay en este mundo. No te conformes, mi hermano, no te conformes, mi hermano. Empieza a estudiar la palabra, empieza a ver lo que la palabra de Dios dice, y te darás cuenta que nuestro Dios es grande en misericordia, que nuestro Dios tiene sus brazos abiertos para todo tipo de personas, para todo tipo de mentalidad, para todo tipo de conducta. Allí está el Señor, abiertos sus brazos para que podamos venir a Él. Oh, mi amado hermano, déjame decirte que nuestro Dios está en este lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si tú quieres pasar a este altar para orar aquí adelante, vamos a orar y vamos a buscar la presencia de Dios en esta mañana. Vamos a venir con palabras de gratitud, vamos a venir diciéndole al Señor, ayúdame, ayúdame, porque esta sociedad cada día más está creciendo en todo sentido, en vocabulario nuevo, en palabras nuevas, en modernismo, en tantas cosas. Por eso es que podemos ver ahora en muchos lugares donde hay pastores homosexuales, donde hay mujeres que están sirviendo como pastoras y practicando el lesbianismo, y de alguna manera están cubriendo lo que la palabra de Dios dice, y están usando palabras tan comunes como Dios es amor, y no hay ningún problema en que yo pueda amar a alguien de mi mismo sexo. Hermanos, eso es algo errado de la palabra de Dios. Ese no es el amor de nuestro Dios. El amor de Dios es puro, genuino y verdadero. El amor de Dios, hermano, es diferente. Oh, déjame decirte, hermano, que el amor de Dios fue manifestado en carne y vino a este mundo para redimirnos de la condenación, para redimirnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados, de nuestras perversiones. Hermano, ¿por qué te vas a enojar? ¿Por qué te vas a sentir mal? Porque el Señor te está diciendo que hay cosas que necesitan ser cambiadas en tu vida. No te enojes, mi hermano, no te enojes, mi hermana. Acepta la palabra de Dios y dile, Señor, gracias, porque tú me estás enseñando tu palabra, porque tú me estás diciendo, porque ahora puedo ver en qué estoy haciendo mal, qué estoy pensando mal, qué estoy caminando por donde no debiera de caminar. Oh, hermano, hermana, recibe la palabra. Porque si no la recibes, entonces estás resistiéndote a la palabra. Entonces estás resistiendo la palabra de Dios. Entonces estás volviendo desobediente a la palabra. Hermanos, hermana, nuestro Dios es paciente, nuestro Dios tiene paciencia. Cuando murió Cristo en esa cruz, hermano, Él te estaba viendo a ti, me
estaba viendo a mí, nos estaba viendo a nosotros, estaba viendo a toda esta humanidad corrupta y perversa que vive en estos tiempos. Nos miró a todos nosotros y también nos está concediendo una oportunidad más, un chance más de venir al arrepentimiento, de venir a un arrepentimiento, de venir y pedirle perdón. Dice el Señor en su palabra que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Esas son las mismas palabras que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a esa mujer. Mujer, qué bueno que has confesado tus pecados. Ahora te toca la segunda parte. La segunda parte es que te apartes. Apártate. No lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Sé que te gusta. Sé que te agrada. Sé que te sientes bien haciéndolo. Pero no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Sé que te sientes bien. Sé que te has enojado. Sé que te has disgustado. Sé que has dicho, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer eso. Yo tengo mi forma de vivir. Yo tengo mi manera de pensar. Yo no lo voy a hacer. Yo ya soy cristiano. Yo ya tengo mi estilo de vida. No, mi hermano, mi hermana. No vamos a pensar de esa manera. Vamos a decir, Señor Jesús, ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos a ser diferente. Ayúdanos a ser mejor. Ayúdanos a ser mejor, oh Padre mío. Ayúdanos a ser mejor, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos a ser mejor. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oramos en esta mañana, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, oh Dios. Por cada uno de los niños, Señor amado. Por cada uno de estos pequeños, Señor, que están expuestos todos los días a tantas falsas enseñanzas, tantas falsas cosas que se están dando en las escuelas. No que todo es malo, porque eso hay que reconocerlo, pero hay muchas cosas que no son buenas. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, mi Dios, oramos por cada uno de nosotros. Que tu mano preciosa pueda estar sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tu mano preciosa pueda estar sobre cada uno de nosotros, oh Dios. En el nombre bendito de Jesús. En el nombre bendito de Jesús, Señor. Que tu mano preciosa pueda estar sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Señor, a ser mejor. Señor, sé que la sociedad dice que somos homofóbicos. Sé que la sociedad dice que somos de mente cerrada, que no los entendemos, que somos cuadrados, que nos quedamos atrapados en la historia. Pero en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana. Tu palabra continúa siendo la misma. Tu palabra continúa siendo la misma, oh Dios. Tu palabra continúa siendo la misma. Tú eres el mismo Dios del ayer. Tú eres el mismo Dios del ayer, oh Dios. En esta hora, mi Señor, te pido sobre cada uno de nosotros, oh Dios. Oh iglesia, oremos en esta mañana y digámosle al Señor que nos llene de valor, que nos llene de sabiduría, que nos llene de paciencia. Nosotros no estamos aquí para darle señalando, sacándole los trapitos al sol a medio mundo. No, mi hermano, nosotros estamos para hablar de la palabra de Dios. Si alguien nos pide, nos demanda de esta palabra, con gusto le hablamos la palabra de Dios.
pero es necesario que no callemos. Es necesario que no callemos, sino que hablemos y entendamos que Cristo Jesús todavía tiene misericordia, todavía tiene paciencia, todavía está esperando a más y más personas. Está teniendo paciencia con cada uno de nosotros, mi hermano. Y vaya que está teniendo paciencia con cada uno de nosotros. ¿Cuánto más no la tendrá con aquellos que nunca le han conocido? Con aquellos que están actuando, viviendo, pensando según su propia creencia, según su propio pensamiento. Personas que tal vez nunca han oído la palabra, personas que tal vez nunca han leído la palabra de Dios. Cristo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Yo quiero que tú, mamá, papá, en esta mañana puedas orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame a empezar a enseñar a mi hijo, a mi hija, a tomar ese tiempo para enseñarles a ellos lo que tu palabra dice, oh Dios. A tomar un tiempo, puede ser un día a la semana, puede ser un día cada día, o ratos cada día, pero a tomar un tiempo para empezar a educar a nuestros niños en el temor de nuestro Dios. No solamente decirle esto es malo porque a mí se me ocurrió, no, hermano, es malo porque aquí lo dice la palabra de Dios. Aquí lo dice en Deuteronomio, aquí lo dice en Levítico. Mira, hijo, mira, hija, la palabra de Dios dice que eso no es correcto. La palabra de Dios enseña que eso no está bien, que eso ofende a Dios, que eso no le agrada a Dios. Vamos, hermano, hermana, es importante que como iglesia comencemos a orar por cada una de estas cosas. Porque el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, murió en ese madero por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Él murió en ese madero. Murió en esa cruz. Y lo hizo con amor. Lo hizo con amor. Lo hizo pensando en que cada uno de nosotros íbamos a necesitar su gracia y su misericordia. A lo mejor posiblemente hasta van a censurar este mensaje de las redes sociales, pero no me importa si lo censuran o no. Lo más importante es que nosotros podamos tener claro y entendido nuestra postura en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que seguir hablando lo que la palabra de Dios dice, mi hermano. No estoy diciendo en esta mañana, y no quiero que me malinterprete, no estoy diciendo no le hable o no lo llevemos con esta persona. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que le llevemos y compartamos la palabra de Dios a todo tipo de personas. A todo tipo de personas. Llevémosle la palabra de Dios. Porque el que cambia se llama Cristo Jesús. El que transforma se llama Cristo Jesús. El que da vida, hermano, se llama Cristo Jesús. Yo puedo ver a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Sabe dónde estábamos nosotros, hermanos? Estábamos en un cementerio, muertos. Cada uno de nosotros estábamos muertos en el cementerio, y Cristo Jesús, así como levantó a Lázaro, nos levantó a cada uno de nosotros y nos ha dado vida, vida por su nombre. Ahora nosotros también tenemos que llevarle esta palabra a más y más personas que están muertas y no se han dado cuenta. Tenemos que llevarle esta palabra. Habla esta palabra en tu trabajo, con tus vecinos, tus amigos, tus amigas. Habla esta palabra, mi hermano. Háblales esta palabra, porque Cristo les va a transformar. Cristo les va a cambiar. Gloria sea el nombre de Jesús.
Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Pasen muy buena tarde. Que el Señor les bendiga. Si Dios nos presta vida, vamos a estar aquí el día de mañana a las 7:30 orando, buscando la presencia de Dios. Dios te bendiga.